Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, miércoles 27 de agosto, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana, bastante cálida en Puerto Rico, en nuestro pueblo Isabela, bastante húmeda, debo decir, y en este hermoso día que ha hecho el Señor, estamos agradecidos porque tenemos la fuerza, la energía, estamos vivos para poder dar gracias por un nuevo día. Y fíjate que como todos los días, reconociendo la hora que vivimos en el reloj profético del Señor, sabemos que en medio de un tiempo postrero lo más que nos es atacada es nuestra fe. Nuestra fe, porque el enemigo de las almas busca la manera de que nos debilitemos y perdamos nuestra identidad en el Señor, para que nosotros no podamos entender que somos relevantes en medio de un tiempo postrero. Fíjate que en este tiempo que vivimos, la iglesia del Señor es definida como denominaciones o grupos religiosos. Probablemente es la manera como la gente del mundo puede observar a una iglesia religiosa, pero nosotros no queremos ser vistos como gente religiosa, porque Dios te bendiga, hermana Carmen Rita, buenos días, estamos contentos, llenos de energía, agradecidos del Señor, porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana muy radiante en Puerto Rico, y estamos muy agradecidos del Señor. Y como todos los días queremos dejar por aquí una palabra, una enseñanza que sea de bendición al cuerpo de Cristo, porque sabemos que en medio de un tiempo postrero lo más que nos es atacada es nuestra fe. Fíjate que en este día yo te invito a que hay un contenido muy feo, muy fuerte, a veces muy inapropiado en las redes sociales. Y yo creo que la iglesia, que es relevante en medio de un tiempo postrero, necesita ser una voz para traer la paz, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje que transforma vidas, el mensaje que Dios habla a través de cada uno de nosotros. Es por esa razón que en esta mañana no podemos quedarnos callados, no queremos ser vistos como gente religiosa, queremos ser gente que impacte, que traiga el mensaje que transforma. Aquella vida tal vez que estaba en tristeza, tal vez en una vida limitada, tal vez por nuestros propios pensamientos, es necesario que hoy sepas que Él te hace libre. En esta mañana acompáñame, comparte este en vivo en tus redes sociales para que tus contactos y mis contactos sean alcanzados por este medio social. Acompáñame a orar y comenzamos. Padre, gracias. Gracias en el nombre poderoso de Jesús, porque tuya es la gloria y la honra, Padre, porque nada tuviéramos que decir si tú no hubieses entrado a nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos, Padre, que en medio de un tiempo postrero hay una confusión por medio, Padre, de tanta gente, Señor, que tiene al alcance de su mano tal vez una herramienta, Padre, de transmitir, pero mi Dios, tal vez no tienen el mensaje de la palabra, y es necesario, Señor, bendice a mis hermanas Daisy Méndez, Carmen Rita, Espíritu Santo, bendice cada vida que podamos estar conectando a través de estas redes sociales, Señor, reconociendo que el tiempo es corto y que se hace urgente que tú seas revelado. Oh Espíritu Santo, la gloria te pertenece a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en este hermoso día del miércoles 27 de agosto, nos parece que los días son muy acelerados, están siendo acortados, y por esa misma razón la enseñanza de la palabra que el Señor nos ha entregado se encuentra en varios lugares. Se encuentra en Apocalipsis 19:7, y el tema para nuestra enseñanza es la preparación de la novia de Cristo. La preparación de la novia de Cristo. Nosotros sabemos que cuando hemos pensado en una boda, sabemos que son momentos de detalles, momentos de corre y corre, momentos en los cuales nos estamos preparando para un encuentro que marcará nuestras vidas en un antes y un después, por el simple hecho de que estamos tal vez uniendo unas vidas para pretender llegar a unos sueños, a llegar a unas metas. Y fíjate que como el mundo ha trastornado lo que
que es la definición de familia, probablemente ese sueño de poder prepararnos como la novia es algo que el enemigo ha tratado de desmerecer para que las personas le pierdan la intención. Dice Apocalipsis 19 y verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. También queremos leer en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versos 25 al 27. Gloria al Señor. Dice la palabra en Efesios capítulo 5, versos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Y segunda de Corintios 11:2 debo decir, segunda de Corintios capítulo 11 y versículo 2, dice la palabra del Señor, gloria a Dios, dice la palabra del Señor en el verso 2, dice, porque os celo con celo de Dios, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo. El Señor añada bendición a su santa palabra. 3 citas: Apocalipsis 19:7, Efesios 5, 25 al 27 y segunda de Corintios 11:2. Fíjate que nosotros tenemos que reconocer que la novia, como meta del propósito divino, es que nosotros estemos preparados para ese encuentro con Jesús, porque Jesús vino a la tierra en semejanza de carne humana para que nosotros pudiéramos ser redimidos, porque había una condena muy grande. En la naturaleza humana no había la capacidad de nosotros poder salvarnos, no podíamos autorredimirnos. Necesitábamos que alguien que no hubiese cometido pecado, que se mantuviera dentro de esa posibilidad, nos devolviera a nosotros el lugar que habíamos perdido por causa del pecado. Y fíjate, desde Génesis hasta Apocalipsis vemos ese cuadro de buscar una esposa para su hijo. Fíjate que vemos diferentes personajes donde en algún momento hemos visto que Eva era la costilla, era ese complemento que sale de adentro de Adán. Por eso Adán tenía que amarla, y cuando le fue presentada la reconoce como parte de hueso de sus huesos. Era esa parte que le hacía falta a él para poder sentirse tranquilo, sentirse tal vez que estaba completo. Y la palabra del Señor dice que él se emocionó mucho y dijo que ahora ella sería llamada varona. Fíjate que esa distorsión que ha hecho el mundo, el pecado, a esa relación de pareja, esa relación que tiene que haber sentimental y espiritual en una pareja, donde tal vez en medio de este tiempo donde vivimos, en un tiempo de un mundo que está regido por el pecado en su gran mayoría, sabemos que hay personas que le servimos al Señor, pero sabemos también que batallamos contra muchas situaciones que nos rodean. Y fíjate, ese ambiente que nos rodea, decía el apóstol Pablo, refiriéndose a él, que no nos mezcláramos tal vez en las cosas, no nos amoldáramos a las cosas de este siglo. Y fíjate, es que este siglo lamentablemente tiene otras costumbres, otra forma de ver la vida, Dios te bendiga, otra forma de poder visualizar y juzgar sus cosas. Y fíjate que en estos
tiempos donde hemos visto una manifestación demasiado fuerte de la violencia, aún en nuestros jóvenes, aún en nuestra, ¿verdad?, de nuestra isla, cosas que siempre se han visto, pero que en este tiempo se han aumentado de una forma significativa. Vemos que la meta del Señor es que la novia se prepare, que la preparación de la novia en Cristo sea una real. Pero lamentablemente en medio de un tiempo postrero, sabemos que hay voces religiosas que se mezclan en medio de un tiempo donde hay tanta información. Se hace urgente la revelación de Jesucristo por medio de la palabra. Y esa es el mensaje que nosotros queremos traer, porque nuestras Biblias son la voz que el Señor ha dejado en este tiempo, la palabra escrita. Es necesario que nosotros entendamos que no es un libro común y corriente en el cual nosotros tal vez lo vemos de una forma tal vez literaria y podemos entender ciertas figuras literarias que podemos interpretar, pero sabemos por la palabra que la palabra se interpreta a sí misma. Y fíjate que en esta enseñanza donde la preparación de la novia de Cristo es porque Jesús es el único novio que tiene acceso a la novia, y nosotros sabemos que en medio, ¿verdad?, de un tiempo físico, cuando la novia se está preparando, se supone, ¿verdad?, que no tuviese contacto con el novio. Pero en este tiempo nosotros, como la novia del Señor, tenemos que tener un contacto directo con Jesús, porque es necesario que nosotros seamos como aquella reina Esther que se presentó de manera correcta, bien perfumada, su piel bien capacitada, bien preparada para poder tener tal vez una conversación, tal vez un acercamiento de una forma muy especial. Fíjate tú que de la manera que Esther iba a llegar allí a palacio, aparentaba llegar por accidente, tal vez por ser bonita, pero estaba la mano de Dios interviniendo en esa situación. Porque Dios te bendiga, hermano Eric Soto y Dora, buenos días. Estamos conversando la palabra bajo el tema la preparación de la novia de Cristo, y hemos utilizado como textos bases 3 secciones de la palabra: Apocalipsis 19:7, tenemos también Efesios 5, 25 al 27 y Segunda de Corintios 11:2. Fíjate que Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Fíjate que nosotros en ese cuadro de la visión que tiene Juan, el discípulo amado, quien es el autor no solo, ¿verdad?, del Evangelio de Juan, sino también que es autor de las 3 cartas de Juan y el libro final de nuestra palabra de Dios, el Apocalipsis. Reconocemos que esa palabra, en esa visión, el apóstol Juan, habiendo luego que Jesús en la cruz le encomendara a su madre para que pudiera tal vez quedarse y cuidarla, Jesús estaba preocupado por muchos detalles, pero dentro de aquella asignación él había dejado su presencia. Su presencia era necesaria y él les advirtió claramente a los apóstoles que no salieran de Jerusalén hasta que hubiese venido sobre ellos el Espíritu Santo, y entonces les serían testigos. Es que sin nuestra ayuda, sin el Paracleto, sin el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, no pudiéramos resistir. Porque no se trata de cambiarte de un edificio al otro, se trata de que te conviertas en el edificio que contiene la presencia de Dios. Y es que nosotros sabemos que en esta porción de la palabra vemos a un Juan viendo una visión poderosa en medio de unas amenazas de muerte. Él había sido llevado a la isla de Patmos y allí dejado para que él muriera, y reconocemos que Dios le da la visión que él puede tener y de la forma como queda pautada para que nosotros tengamos hoy en nuestra Biblia ese libro como parte final del Nuevo Testamento. Es lo que sucede con esa ascensión de Jesús en el cielo. Reconocemos que Jesús se despide de los apóstoles, se le aparece luego de resucitarse a varias personas, y luego que él
se aparece y les advierte que no salgan de Jerusalén hasta que venga sobre ellos el Espíritu Santo, y entonces les serían testigos. Jesús tuvo episodios de comer con sus apóstoles luego de resucitado. Jesús tuvo episodios de caminar con aquellos caminantes de Emaús, y vemos que Jesús trató de acercarse a ellos para ver cómo ellos estaban, cómo habían quedado luego de su verdad, de su muerte. Aunque él había resucitado, era necesario que ellos entendieran que Jesús ascendería a los cielos para que descendiera el Espíritu Santo. Fíjate que nosotros sin la persona del Espíritu Santo no podemos resistir. Nosotros sin la persona del Espíritu Santo se nos haría muy difícil entender el asunto de la redención, porque la redención lo que nos habla es de que nuestra naturaleza caída necesitaba ser levantada, y cómo seríamos devueltos a la vida cuando Jesús llega a nuestra vida. Cuando el apóstol Pablo tropezó con Jesús, o vamos a decir que Jesús se le presenta en medio de aquel camino, él llevaba unas intenciones malévolas, él llevaba las intenciones de acabar con aquellos seguidores de Jesús. Él había conseguido cartas de autorización, él tenía 2 ciudadanías, él estaba autorizado a hacer lo que quería hacer. Sin embargo, Jesús se le presenta, lo hace caer del caballo, él es iluminado con la luz de aquella resplandor de Jesús, y es aquel resplandor lo que lo deja escandilada su vista, y era necesario que otro, Ananías, fuera donde él y le impusiera las manos y allí orara por él, para que él pudiera entender que su vida en el pasado, de aquel conocimiento en letra muerta, probablemente la ley había tenido su intención, pero luego de que Jesús llegó y se ofreció en sacrificio, Jesús hizo la redención completa, y ahora nosotros somos aceptos ante el amado, decía el apóstol Pablo, cuando entendemos nuestra condición de pecador, de que nosotros ahora, cuando nacemos del agua y del Espíritu, nos convertimos en esa novia. Por eso nuestra enseñanza de hoy es la preparación de la novia de Cristo. Fíjate que en medio de un tiempo postrero, las personas creen que es cuestión de cambiarse de un edificio a otro edificio. La gente cree que es cuestión de vestimenta, nada más, que es cuestión de apariencia, pero la palabra del Señor nos revela claramente que es necesario entender que nuestra naturaleza pecaminosa no puede autorredimirse, necesita de la redención, de aceptar a Cristo y entender que lo que pasó en el Calvario está vigente para nosotros en medio de un tiempo que se llama gracia. Gloria al Señor. Estamos, amén, gloria a Dios, aleluya. Estamos, claro que si seguimos orando, José Echevarría, por la salud visual tuya, sabemos que en Cristo Jesús, como lo hizo en Pablo, también lo hará en ti, porque el Señor tiene planes y propósitos, y la palabra dice que en medio de aquel mover donde estoy diciendo que Pablo era un instrumento, pero en aquel momento no se había manifestado el propósito de Dios en su vida, porque él todavía tenía el deseo de perseguir cristianos, pero fue ahí donde Jesús se le aparece y lo hace caerse de su cabalgadura, y en medio de aquellos que le acompañaban, él pierde la vista, se queda escandilada su vista, pero Dios le habló a Ananías y lo envía allí a donde él. Ananías, muy preocupado, porque ya sabía la fama que tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que en aquel momento era Saulo. Reconocemos que él dijo, no, pero ¿cómo yo voy para allá? Si este hombre ha perseguido cristianos, ¿cómo voy a imponerle las manos? Pero Jesús le habló y le dijo, instrumento útil me es este. Y es que Dios tiene planes y propósitos con nosotros. Fíjate que el apóstol Pablo era parte de esos que escribirían aquella teología que hoy nosotros podemos alcanzar a través de sus cartas, y entender que Jesucristo nos está dando la oportunidad de prepararnos como la novia del Cordero. Y es que sabemos que en medio de un mundo que
que vive aspectos religiosos, que simplemente se limita a asistir a un edificio de manera tradicional, tal vez a ser parte de un grupo que adora de una forma particular. No sabemos que el nuevo nacimiento en Cristo no se trata de tradición, se trata de una experiencia. Y esa fue la experiencia que tuvo el apóstol Pablo, aún teniendo tanto conocimiento, aún conociendo la ley de rabo a cabo, aún en medio de aquel conocimiento del judaísmo y haber sido enseñado a los pies de aquellos fariseos, de aquellos que eran especialistas en la ley, habían sido enseñado el apóstol Pablo, porque el propósito de Dios era que cada experiencia que él había tenido pudiera ser relevante para una generación que vendría a creer por la fe, porque somos el cumplimiento que a Abraham se le había dicho que sus generaciones aumentarían y serían incontables como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y nosotros somos esa generación que descendemos de la fe que tuvo Abraham, que descendemos de todo eso que el Señor ha puesto en nuestra vida. Y fíjate, la palabra nos habla que en figuras como tal vez Rebeca fue la mujer que Dios escoge para Jacob, reconocemos por la palabra que Dios le entregó a Eva, a Adán, y nosotros sabemos también que hubieron diferentes familias que Dios conectó a través, ¿verdad?, de esa palabra. Y vemos que las vestiduras nupciales en medio de nuestra preparación son las acciones justas de los santos. Dice Apocalipsis 19:8, dice que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Fíjate que nuestras obras no sirven de nada si apenas son por una intención religiosa, si tal vez lo que queremos es agradar a nuestro líder, si tal vez lo que queremos es tal vez congraciarnos con alguien. Yo quiero decirte que aquí queda establecido claramente que las acciones justas de los santos, somos santos porque hemos sido comprados a precio de sangre, hemos sido separados de una vida pecaminosa a una vida dedicada a buscar al Señor. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que el Señor nos ha dado de vida. Dependemos enteramente de Él. Y dice la palabra del Señor que es necesario, que hubo una vestimenta que tal vez estaba sucia, probablemente estaba manchada por el pecado, estaba completamente arruinada, pero dice la palabra en Efesios 5:26, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. Es que la palabra de Dios es esa fuente que nos limpia, es esa fuente que refleja nuestra condición. Es que la palabra de Dios no la puedes comprender en la carne, probablemente la estás tomando de manera ligera y no te das cuenta que ella la tienes en un formato de libro, pero ella es espíritu y es vida. Y cuando tú comienzas a entender que tu naturaleza no es solo cuerpo y alma, es que también eres espíritu, es que tu espíritu está en muerte cuando todavía la palabra no te ha sido revelada. Es que cuando la palabra de Dios nos es revelada, nosotros podemos entender que necesitamos llenarnos de toda esa palabra. Y dice la Escritura en Efesios 5:26, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. La única fuente que nos limpia de toda situación, que nos hace ver nuestra condición, es la palabra del Señor. Y por esa razón dice la Escritura en Mateo 25, versos del 1 al 13, nos habla de aquella parábola de las 10 vírgenes. Y a pesar de que no lo vamos a leer, estamos citando la palabra en Mateo 25, donde vemos la parábola de las vírgenes insensatas y las prudentes. Sabemos que aunque eran 10 vírgenes, estaban todas en una condición donde estaban esperando al amado, estaban esperando al novio. Habían unas 5 que eran prudentes y se prepararon a tiempo, y viendo que sus lámparas podían carecer de aceite, compraron la porción adicional de aceite que mantendría sus lámparas
lámparas encendidas. Sin embargo, vemos la otra contraparte de las otras 5 insensatas que, viendo que la capacidad de iluminación podía acabarse de un momento a otro, se tomaron en un momento de lentitud, de pacificidad, ¿verdad? Donde vemos que las personas pueden asumir o ser proactivas o ser pasivas, pero ellas asumieron una actitud pasiva y probablemente irresponsable. Dice la Escritura que fueron insensatas, ellas no tomaron la provisión del aceite correcto. Y me preocupa en esta mañana que en medio de un tiempo postrero nosotros tenemos que saber que somos vírgenes prudentes y que seríamos insensatos si, viendo todas las señales que acontecen a nuestro alrededor, no tomamos la previsión, la actitud de ser activos y no pasivos, sino de prepararnos con la porción de aceite para que nuestras lámparas se mantengan encendidas. Y es necesario que nosotros entendamos que el Espíritu Santo está situado en nuestro ser interior. Ese ser interior es esa parte espiritual que en ocasiones la hemos llenado de fortalezas, de títulos universitarios, probablemente la hemos llenado de filosofías que nos han sido enseñadas a lo largo de la vida, pero ellas no responden a ninguna de nuestras inquietudes porque hemos visto en el pasado el poder que tiene la fe. Y es que la fe no en cualquier cosa, la fe en la palabra, la fe en Jesucristo. Jesucristo es la palabra, Jesucristo es la palabra encarnada, y hoy nosotros tenemos el privilegio de haber sido transformados por medio de esa palabra y entender que su Espíritu en nosotros nos convierte en ese edificio que hoy contiene la presencia del Señor. Por eso no predicamos religión, no predicamos un movimiento tal vez de un avivamiento, nada más predicamos la transformación que ocurre en un hombre y una mujer de adentro hacia afuera, cuando te conviertes en ese edificio vivo que contiene la presencia del Señor. Fíjate que ellas no todas tomaron la previsión de tener el aceite que necesitaban en sus lámparas. Y dice la palabra que el aceite era necesario para mantener sus lámparas encendidas. En ocasiones ser religioso nos da la apariencia. Probablemente hay gente que nos conoce y a lo mejor puedan entender que de alguna manera tenemos unos valores, pero no es eso lo que nos va a dar la salvación. Lo que nos va a dar la salvación no es ser éticos, no es que tengamos tal vez una religión en nuestra formación. Se trata de una transformación de adentro hacia afuera. Se trata de un cambio de mentalidad. Se trata de un cambio de actitud que se traduce en una vida diferente. Y es que a pesar de que vivimos en medio de un tiempo donde nuestra vida tal vez se ve afectada por nuestro entorno, es necesario que tú sepas tu identidad en el Señor. No te predicamos que te cambies de un edificio al otro. No te predicamos que te vistas de una forma particular, te predicamos arrepentimiento para que el Espíritu Santo llene tu ser, comience a transformar tu vida, y reconocemos que esas son la preparación que tenemos que tener nosotros como la novia. Tener ese aceite en nuestro espíritu garantiza que nosotros tenemos la fe para resistir, y es necesario que las señales de una novia preparada, porque hay señales en una novia que está preparada. Dice Apocalipsis capítulo 2 y versículo 4. Dice la Escritura en Apocalipsis 2 y verso 4. Hay unas señales que se manifiestan para una novia preparada, y dice la Escritura: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiere decir que esa novia manifiesta un amor, manifiesta una necesidad de conectarse con el amado, porque una de las características que demuestran que la novia está preparada para su boda es que ella ama a su novio, es que ella está deseosa de estar con él, y es necesario, que es la característica que garantiza que nosotros estamos en esa línea de preparación, es nuestro amor por el amado, porque lo amamos, porque Él nos amó primero, porque Él fue revelado a nuestra vida, porque Él nos sacó de un ambiente religioso a tener la experiencia de un nuevo nacimiento en Cristo. Fíjate, por eso dice la Escritura
que otra de las características es que es pura y separada del mundo y de la religión. Es pura y separada del mundo, de la religión. Este mundo te habla de ser religiosos, tal vez de vestirte o proyectarte de una manera, pero la palabra del Señor nos habla que tiene que ser revelado a tu ser. Cuando Él es revelado a tu vida, tú te das cuenta de tu condición, de tu pecado, de todo lo que te ha conllevado el haber tomado decisiones incorrectas. Pero cuando tú vienes a Cristo, dice la palabra que tu vida, esa es otra característica, está llena del Espíritu. Fíjate que en la parábola de las 10 vírgenes, 5 fueron prudentes y 5 insensatas, pero una de las características de la prudente es que siempre tiene aceite en su lámpara, es que tu interior está lleno del aceite y tú sabes que no hay tiempo que perder, que eres esa novia que se está preparando para poder encontrarse con aquel que viene para casarse y celebrar las bodas del Cordero. También dice la palabra que la novia que está preparada permanece en la vida de iglesia, permanece en la vida de iglesia, no en una vida religiosa, sino en la vida que te conecta con otros hermanos, en la vida que te conecta amando al prójimo, en la vida que te conecta soportando tal vez algunas cosas que no quisiéramos soportar, pero tú sabes muy bien que cuando estás conectado dentro de la comunidad de fe, necesitamos tolerarnos unos a otros, buscar ese disfrute diario de Cristo en la palabra y en la oración. Todo aquel que es novia de Jesucristo tiene que deleitarse en la palabra, pasa tiempo clamando al cielo, es agradecido por lo que el Señor le ha dado. Sabe que tiene que cooperar en medio de una vida física que tenemos en llevar el mensaje de la palabra, para que otras personas también puedan ser transformadas y embellecidas. Vivir la realidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo y como la esposa, como esa que se prepara, que está buscando la manera de agradarle, velar y estar listos, porque la venida del esposo será repentina, será en un momento donde tal vez no lo estarás esperando y tienes que saber que Él puede venir de un momento a otro. Necesitamos saber que no es opcional la preparación de la novia, que tenemos que estar embellecidos por la vida, saturados de su espíritu y vestidos de su justicia, preparándonos como la novia que va a satisfacer ese novio, porque sabemos que solo en él encontramos paz. Fíjate que hablar de aspectos religiosos nos separa totalmente de lo que dice la palabra. La palabra del Señor nos demuestra claramente que en esa visión que tuvo el apóstol Juan, cuando la novia llega, se le concede un atuendo muy particular, y es que ella está vestida no con su propia justicia, sino se le ha concedido vestirse de lino fino, pero es porque la justicia que la define a ella es esa fe, ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Y nosotros sabemos que predicar religión es predicar algo contrario a lo que dice la palabra. Nosotros sabemos que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia, decía Isaías, y es necesario que nosotros entendamos que la preparación de la novia conlleva estar conscientes del tiempo que vives de manera profética. No estamos en un tiempo para nosotros perderlo, estamos en el tiempo de estar alistadas con el aceite que necesitamos. Solo aquellos que saben la hora que es en el reloj profético buscan su presencia. Saben que no pueden descuidarse porque es un tiempo muy fuerte. Por esa razón, en esta mañana nosotros hemos querido recordarte que somos la novia que se prepara para el encuentro con el amado. Pero queremos hacerte saber que no es cambiando de un edificio físico a otro, es cambiando, entregándole tu señorío a Jesús. Cuando Jesús es nuestro Señor, Él comienza a llenar las áreas vacías de nuestra vida. Él nos hace entender que estábamos en un aspecto religioso, probablemente igual que aquel joven rico. Sentíamos que habíamos hecho todo lo que era necesario para ser salvos, pero la palabra nos demuestra que no son por obras
que nosotros hagamos, que nosotros vamos a ser salvados. Las obras que hacemos demuestran que nosotros tal vez hemos sido transformados en Cristo, pero no es por obras para que nadie se gloríe. Y en esta hermosa mañana nosotros queremos hacerte saber que de Dios es el poder, que hoy es miércoles, mitad de semana, un día hermoso para convertirnos y servirle al Señor, un día hermoso para tomar la previsión correcta y humillarnos delante de Él. Señor, quiero tu aceite, necesito que me ayudes a mantener mi lámpara encendida. Señor, necesito la revelación de tu palabra, necesito deleitarme en lo que es estar a solas contigo. Señor, necesito que me llenes, que este mundo no llame mi atención, necesito enfocarme. Señor, necesito que me ayudes. Cuando dependemos de Él, su Espíritu nos ayuda para nosotros poder resistir en este día. Queremos orar por cada vida que nos ha acompañado en medio de esta transmisión. Es nuestro anhelo que compartas este en vivo en tus redes sociales para que más vidas sean añadidas al cuerpo de Cristo, porque no predicamos religión, predicamos arrepentimiento. Y es necesario para que Jesucristo sea revelado a tu vida, tú puedas entender que necesitas su palabra, que cuando su palabra te es revelada, hoy la tienes en diferentes formatos, tú te comienzas a ver porque eso es como el agua que la mujer samaritana tal vez se limitó a ofrecerle del cántaro que ella tenía, y Jesús mismo le dijo: si tú supieras quién es el que te pide agua, tú serías quien le pediría agua viva, porque Él era la fuente. Y en aquel momento ella entendió que estaba frente a alguien que era diferente. En esta hora yo voy a orar por cada vida que nos ha acompañado, y te hacemos saber que nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en la noche del sábado, en el día del sábado, debo decir, desde las 8 de la mañana estaremos celebrando nuestro primer congreso de Damas de la Restauración, de la distancia, ¿verdad? Donde estábamos tal vez alejados, estamos a la restauración. Es necesario el toque que sana. Queremos hacerte saber que queremos recibirte este sábado desde las 8 de la mañana. Estaremos con la pastora Yareli Velázquez, donde estaremos ahí siendo ministrados por el poder del Espíritu Santo. Así que te hacemos la invitación a que te acerques a las facilidades del templo donde nos congregamos, Iglesia Mami Isabela, y allí estaremos el sábado a las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en un hermoso compartir, y estaremos allí en una experiencia hermosa para las damas. En este día sí te hacemos la invitación para que nos acompañes allí. En esta hora vamos a orar. Padre, gracias te damos por la revelación de tu palabra. Hemos enseñado, Padre, la preparación de la novia. Espíritu Santo, yo te ruego que esta palabra sea relevante a cada vida que ha podido, Señor, conectarse a este en vivo. Padre, yo te ruego que tú muevas, Padre, a través de tu Espíritu Santo, el deseo de estudiar tu palabra, el deseo y el hambre por encontrar en tu palabra la verdad revelada. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego, Padre, que cada uno de las vidas que se conectan puedan entender que el tiempo se acaba, que la preparación de la novia es urgente, que necesitamos que más personas se añadan, Padre, para que tú puedas, Señor, salvar más vidas. Espíritu Santo, que tú seas revelado en este tiempo que se llama gracia. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en este día. Adelante en el Señor. Buen día y buen provecho. Comparte este en vivo con otros para que más vidas lleguen al cuerpo de Cristo. Adelante en el Señor.